ocasión. Fíjense que me encuentro fuera de Temuco, me encuentro en Caburga, y de Caburga me vine a Pucón. Aquí estoy usando la oficinita del pastor Samuel Flores, que gentilmente me la presta cuando aparecen estas responsabilidades de Zoom. Así que con todo gusto, de todas maneras, he venido para hablarles de la palabra del Señor. Bueno, ya se ha orado, ¿no es cierto? Y no tengo un texto para desmenuzar en esta hora, pero sí hay algunos textos en la Biblia que quise mencionar en todo el desarrollo de este tema. El pastor me ha dicho que hable en esta ocasión acerca del carácter de Cristo reflejado en el líder servidor. Ahora, usted y yo sabemos que somos llamados a servir en la iglesia y fuera de la iglesia, reflejando el carácter de quien nos designó el cargo y nos hizo sus hijos. Jesús dijo que cada uno de sus seguidores, que cada uno de sus servidores debían ser una luz, algo cuya razón de ser es que se vea. De nada sirve una luz que se cubra, ¿no es cierto? Sabemos que una luz también, una luz también que guía, como un faro en el mar, en las entradas de los puertos. Y también sabemos que una luz sirve de advertencia cuando hay peligro en la ruta. De manera que la luz que resulta visible, la luz que advierte el peligro, la luz que indica el camino, estas son la clase de luz que debe ser el cristiano. Jesús siempre ha querido que como resultado de una vida cambiada, de una vida transformada, de una vida diferente, sea, repito la palabra, diferente la sociedad de cualquier época. En todas las épocas, por lo demás, y lo vemos en el Antiguo Testamento con mucha claridad, en todas las épocas Dios ha necesitado a un hombre o una mujer que sea diferente de los demás. Revisemos un poquito la historia. Aquí le invito a abrir su Biblia en Ezequiel capítulo 22. En los tiempos de Ezequiel, Dios buscó a un hombre, en el sentido genérico, hombre, mujer, pero buscó un hombre que se pusiese entre los hombres y él. ¿Con qué fin? Para clamar por la tierra. Dios no buscaba a cualquier hombre o cualquier mujer. Él buscaba una persona que sea moralmente intachable, que tenga principios claros, que sea transparente, que sea apartado del mal. Dice la Escritura en Ezequiel que Dios vio lo corrupta que estaba la tierra y buscó entre ellos a un hombre o una mujer y no lo encontró. Versículo 30 del capítulo 22. Si usted lee todo el capítulo 22 de Ezequiel, o por lo menos de los versos 24 al 30, se dará cuenta que de 4 grandes problemas que existían en el tiempo de este profeta. Por ejemplo, evangelistas mentirosos y comerciantes, líderes mundanos, inmorales
y materialistas. Autoridades preocupadas por sus posesiones o por su estatus. Y un pueblo saturado de violencia. Ahora, la descripción que Dios da a través del profeta acerca de cómo estaba el mundo de esa época era profundamente lamentable. Muy lamentable. Porque profetas que se hacían llamar profetas y eran profetas falsos, profetas que no hablaron la verdad. Fíjense, aquí dice, sacerdotes que profanaron lo sagrado, que no hicieron diferencia entre lo bueno y lo malo. Y las autoridades que derramaban sangre inocente. Por supuesto que ante esa calamidad se necesitaba un líder con pureza y fiel a Dios. Una persona diferente, que tenga la autoridad moral para poder clamar a Dios por esta tierra que estaba corrupta. Hubo otros profetas que vivieron situaciones parecidas. Estamos mirando un poquito la historia. Por ejemplo, el profeta Miqueas fue otro profeta que vivió en su tiempo una realidad muy similar a los tiempos de Ezequiel. Si usted lee, por ejemplo, en Miqueas capítulo 7, se va a encontrar en ese escrito que el profeta habla de que no había gente honrada, que la corrupción estaba en todas partes. Miqueas dice que el mejor de ellos es más enredado que una zarza y el más recto es más torcido que un espino, decía Miqueas. Y para peor, la gente que era confiable, la gente piadosa, había sido eliminada del país. Ahora, si tomamos estos dos relatos, si tomamos los relatos de Ezequiel y los relatos de Miqueas y lo comparamos a los relatos que pueden aparecer en los tiempos actuales, les pregunto, ¿habrá diferencia? A mi juicio son los mismos problemas. Y yo diría más aumentados aún. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es el mismo. La palabra del Señor lo ha identificado así, engañoso y perverso. Entonces, si para aquella época de maldad y tinieblas, Dios buscaba un hombre, Dios buscaba una persona lleno de luz, hoy también la busca. Hoy también quiere encontrar a esa persona. Necesita a un hombre o una mujer que sirvan en el liderazgo con transparencia, que tenga convicciones bíblicas profundas, convicciones que lo sostengan y no tan solo opiniones. Pero revisemos la sociedad de hoy. Ya que hablamos del ayer, hablemos del hoy. En segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 2 al 5, usted se va a encontrar allí con el escrito del apóstol Pablo, que le escribe a su consiervo Timoteo. Y el apóstol Pablo nos dice que los tiempos finales
serán tiempos peligrosos. Ahora, mi hermano, de seguro, mi hermana, de seguro que usted no está ajeno del acontecer noticioso de hoy. Ahora, en todo el mundo hay señales que nos dicen que estamos precisamente en los tiempos que anunció el apóstol Pablo. Tiempo peligroso. El mundo que hoy vivimos es un mundo complejo, un mundo sin freno, un mundo anárquico, un mundo violento, un mundo egoísta, que no piensa en el otro, en el bien del otro. Si quiere sacarle o robarle, lo hace. Si quiere engañarlo, lo hace. Tiempos de engaños, como dice la profecía. Nuestra sociedad, no obstante, es una sociedad superficial. ¿Se ha fijado? Una sociedad liviana que se ha distanciado de las cosas de valor, que no anhela las cosas profundas. Los psicólogos nos hablan de una sociedad enferma en la que vivimos. Y desde allí ha resultado un hombre, ha resultado una mujer que apuesta hacia el hedonismo, es decir, pasarlo bien a costa de lo que sea. Y esto se ha llegado a transformar en un código en esta sociedad en que estamos. Además, ¿qué me dice del consumismo? Gastar más allá de lo que se puede responder. La permisidad. Vivir sin ley. En esta sociedad todo es relativo, además. Se han perdido los absolutos. ¿Y qué decir del materialismo? El amor al dinero, tener lo que otros tienen, porque se ha instalado en esta sociedad que tú vales por lo que tienes, no por lo que eres. Por otra parte, estamos inmersos en una sociedad sensorial sensitiva que corre por lo que se siente. Lo importante es sentir sensaciones, buscar lo que hace bien a la piel. Y sin embargo se está hablando de una sociedad religiosa, donde la religión se lleva como adorno. Con una cruz que cuelga del collar o del brazalete o en las orejas. Sumemos a todo esto los aplausos a la indecencia, la ridiculización a lo que es decente. Alguien dijo, vivimos en un mundo que está ardiendo en llamas, llamas de maldad. El príncipe de las tinieblas está activo en las ciudades y en todos los países de este mundo. La nueva agenda global se ha subido a los escritorios de los presidentes de todas las naciones bajo el eslogan de la tolerancia y de la igualdad. Se ha dado cuenta, hay un ataque frontal del enemigo hacia Dios y su palabra. Y yo digo, se verá esto con mucho más fuerza contra la iglesia de Cristo, contra los fieles,
a medida que vayan pasando los años, será mucho mayor el ataque. Pero decimos Jesús fue el hombre perfecto de la historia. Y hablando de Jesús, la historia está llena de buenos conceptos y definiciones acerca de su persona. Fíjense ustedes, grandes hombres del pasado se han detenido a considerar la persona de Jesucristo, diciendo, como un escritor llamado Norman Cushing, cuando dijo: ninguna otra figura espiritual, filosófica, política o intelectual ha tenido mayor impacto en la historia humana como Jesús. Copié una frase que alguna vez dijo el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, acerca de Jesús. Y él escribió: conozco a los hombres y digo que Jesucristo no es un simple hombre. Entre él y otra persona no hay punto de comparación. Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios. Pero ¿en qué fundamentamos las creaciones de nuestro genio? En la fuerza. Jesucristo, decía este guerrero, fundó su imperio en el amor, y en este momento millones y millones de hombres morirían por él. Albert Einstein dejó esta palabra: soy judío, pero estoy cautivado por la luminosa figura del Nazareno. Su personalidad pulsa en cada palabra. Lamentablemente, aun cuando son buenas las palabras que han escrito sobre Jesús, hoy día se ha desdibujado su figura a través de los tiempos, con el fin de que el hombre guarde sus propios intereses. Su nombre ha quedado al arbitrio de la imaginación humana, trayendo deterioro a su imagen. Hasta una película obscena, inventada groseramente acerca de su vida, rueda por los cines del mundo. Y hombres sin Dios preparan mentirosas películas de ofensa a su nombre. Por otra parte, recordando un poco también la historia, cuando América Latina, incluyendo nuestro país, fueron conquistadas por los españoles, estos trajeron un Cristo que no era el de la Biblia. Los religiosos de la España, ambiciosos conquistadores, nos trajeron a un Jesucristo que no era justo ni era misericordioso. Y luego lo presentaron en esculturas e imágenes, porque era mucho más fácil para ellos mostrar una imagen que explicar la verdad que aparecía en la Biblia y que aparece en la verdad de Dios. Entonces nuestros pueblos se volvieron idólatras, que adoran a un Cristo de color blanco, negro, indígena, según el lugar, y le piden milagros, le hablan, pero nada pasa porque son solo imágenes de yeso, de cemento, de madera,
Como dice la Escritura, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan. Son simplemente figuras. Y en otras figuras lo muestran impotente, indefenso, como el Cristo niño que aparece en los brazos de su madre. Sería bueno preguntar cuál es el Cristo que tienes tú. ¿Cuál es el Cristo que adoras tú? Hoy más que nunca, mis hermanos y hermanas, los cristianos de Cristo debemos acercarnos a la figura del Redentor que está plasmada a fuego en las Escrituras. Hoy más que nunca debemos unirnos a Él y proclamarlo. Los tiempos nos avisan de la urgencia de presentar a Cristo de la Biblia a todo hombre y mujer, como también es urgente que arreglemos nuestras vidas para ser consecuentes con las demandas que nos hace el Señor. El carácter de su persona, de la persona de Jesucristo, debe plasmarse en usted, y más aún si usted es un líder con responsabilidades en la iglesia. Lamentamos mucho que hoy existan en las iglesias líderes que no viven de acuerdo a las exigencias divinas. Se ha dicho que los enemigos del cristianismo son los propios cristianos. De los propios cristianos que no viven lo que predican. Y yo tengo que decirle, mis queridos hermanos de la iglesia de Las Condes, si deseamos avanzar como iglesia, si deseamos ser faroles que alumbran en los lugares oscuros, que alumbran en medio de las tinieblas, debemos ser diferentes. Y para ello Cristo tiene que reflejarse en la vida. Si no, nuestro cristianismo no sirve. Quiero señalar en las cosas que Jesús estaría muy feliz si usted lo hiciera. Usted debe ser humilde y no soberbio. Dios nos ha dicho en su palabra que al orgulloso, al soberbio, al altanero lo mira de lejos, pero está con los humildes de corazón. Escuche lo que dice Jesús cuando expresa las características de su persona. Él dijo, según Mateo capítulo 11, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En la santa palabra de Dios vemos a Jesús presentarse a los hombres sin ninguna altanería. Pudo establecer buenas relaciones con sus cercanos y con los no tan cercanos, porque sus palabras siempre fueron cuidadosas y llenas de amor. Vemos a Jesús en las Escrituras
cuando le habla a los hombres y mujeres con autoridad y con respeto. Vemos a Jesús sin poner resistencia cuando lo arrestaron, después que había declarado a su discípulo que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Le vemos manso y humilde frente a las autoridades romanas cuando le investigaban por las falsas acusaciones que le hacían los judíos. Y le vemos entregado, sin un asombro de venganza, cuando injustamente lo sentenciaron a morir en esa horrible cruz. Soportó Jesús con humildad, sin ningún espíritu desafiante, todo insulto, todo latigazo, golpes de puño, antes y mientras llevaba la pesada cruz por la vía dolorosa. Y aún así, cuando estaba en la cruz, oró a su Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo he llegado a pensar que es necesario que en la iglesia de Cristo existan hombres y mujeres con la marca de humildad que tenía Jesús y que no sean altaneros. Cuando Tito, servidor del Evangelio, recibió del apóstol Pablo las instrucciones precisas de cómo debía comenzar la obra del Señor en Creta, Pablo le dijo que los líderes que debían ocupar un cargo debían ser irreprensibles, no soberbios, no iracundos, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no de ganancias deshonestas. De manera que no hay discusión en cuanto a este punto. O Jesús humilde se plasma en nosotros, o sencillamente no se plasma. En segundo término, usted debe ser un hombre, una mujer de oración. El corazón de nuestro Señor constantemente buscaba deleitarse en el compañerismo con el Padre Celestial. Él utilizaba cada oportunidad que tenía para comunicarse con aquel que le había enviado. Porque para Jesús, mis estimados hermanos, la oración era necesaria para comenzar el día y era necesaria para culminar la noche. Su carácter de devoción a Dios ha quedado plasmada en la Escritura como un ejemplo para usted y para mí. Ustedes recordarán al leer las Escrituras que sus discípulos captaron esa intención constante de Jesús. Por esa razón le pidieron a Jesús: enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó diciéndoles cómo debían orar. Y el Padre Nuestro fue la oración de modelo. De allí debían desprenderse otras oraciones que a la postre traerían respuesta al corazón de cada hombre sincero y devoto. Sin embargo, antes de enseñarle la oración del Padre Nuestro, Jesús les dijo que debían tener cuidado que cuando oren no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga solo para ser vistos de los hombres. Les enseñó que comiencen a orar en secreto, que se encierren en una pieza, en un aposento,
que cierren allí la puerta y oren a su Padre que está en secreto, y su Padre que lo ve en secreto le recompensará en público. Y les decía también y les enseñaba que sean sinceros para orar, que sean definidos sin irse por las ramas, porque no tenía objeto irse por las ramas. Si querían algo, que lo digan con palabras definitivamente, y el Señor les contestaría. El Dios y Padre escucha la oración de quienes oran como enseñó Jesús. La figura, el carácter devoto de Jesús debe plasmarse en nosotros también. Más aún en este tiempo, cuando la familia se destruye, cuando los hogares comienzan a debilitarse por la acción externa de una sociedad que no ama a Dios. Sabemos lo importante que es la oración, mis estimados hermanos y hermanas, pero lo importante es si oramos o no. El líder que no ora a Jesús no obedece a Jesús. El líder que no ora no le conoce ni tampoco puede hablar de oración a sus iguales. Usted y yo sabemos, la oración cambia las cosas. Con la oración tenemos lo que deseamos. El poder del Espíritu Santo se acciona a través de la oración. Por eso los líderes tienen que orar. No tienen que irse en las horas del día sin orar. Tienen que buscar a Dios en oración. Porque si no hay oración, no hay bendición del cielo. En segundo lugar, usted debe ser un líder de la palabra. Jesús predicaba con autoridad la palabra. ¿Por qué la predicaba con la palabra? Porque la conocía. Desde niño, como buen judío, aprendió la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Fue instruido Jesús en la ley de Moisés desde muy pequeño. Algunos podrían decir, si era Dios, no le era necesario dejar tiempo para la palabra. Pero Jesús era humano, como nosotros, como usted, como yo. Y su único deseo era dejarnos el ejemplo. Sus ansias de conocer los escritos de los profetas se despertó muy tempranamente en el corazón de Jesús. En una ocasión, mientras se celebraba una fiesta judía, donde había mucha aglomeración de gente, sus padres, José y María, se descuidaron y de pronto vieron que Jesús no estaba a su lado. Usted recordará la historia, desesperados de sus padres, lo buscaron por todas partes hasta encontrarlo. ¿Y dónde lo encontraron? Jesús estaba con los maestros de la ley. Para él eran los negocios de su padre. Y en los negocios de su padre le agradaba estar. Más tarde, seguido a su bautismo en el río Jordán, cuyo oficio le correspondió a Juan el Bautista, dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo. Y usted podrá recordar por la Escritura bíblica que cada una de las tentaciones que Jesús tuvo por el diablo, las enfrentó con la santa palabra. Su respuesta categórica y firme fue: escrito está. Conocía la palabra. Y fue la palabra de Dios la que derrotó al enemigo en ese constante intento de persuadir a Jesús, a nuestro maestro.
Recuerde usted que todo pasará. Todo dejará de ser menos la palabra. Usted como líder debe tener en cuenta 5 cosas en cuanto a la palabra. Usted tiene que escuchar la palabra con atención. Usted debe, en segundo lugar, estudiarla con dedicación. En tercer lugar, usted tiene que memorizarla. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. Usted debe meditar la palabra. En tu ley meditaré de día y de noche. Pero usted tiene que vivir y practicar la palabra. El Señor le dice esta noche a usted: hijo mío, hija mía, si recibiere mis palabras y mis mandamientos guardareis dentro de ti, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, etcétera, etcétera. Todo Proverbio 2, capítulo 2, sería bueno leerlo. La palabra es viva y eficaz, mi hermano, hermana. Vivifica el alma y el espíritu. Nos trae paz, nos trae dirección, nos trae consuelo y nos trae esperanza. Seguramente nuestra poetisa Gabriela Mistral entendió esto, así como nosotros podemos entenderlo. Porque ella dijo: la Biblia, mi Biblia, es el libro de los libros. De todos los libros que pasaron por las manos de esta poetisa, la Biblia era el tesoro que no podía dejar de leer, según lo manifiesta. Sea amigo de la palabra. No sé si la leyó esta mañana. Sea amigo de la palabra. Entonces podrá decir como Jeremías, el profeta, que dijo: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y por alegría de mi corazón. En tercer lugar, si pensamos en la figura de Jesús, nuestro amado Salvador, usted debe ser un líder de equipo. El carácter de Jesús lo reflejaba en el respeto a los demás, en el amor que les brindaba a los demás, en la compasión que demostraba por los demás. Fue esa precisamente la razón que le permitió trabajar en equipo. Escogió a 12 hombres. No eran hombres perfectos, eran hombres como nosotros, pero lo preparó enseñándoles con su ejemplo para enfrentar los tiempos que vendrían. De esos 12, seleccionó a 3 que fueron sus más cercanos. La idea de equipo estaba en su mente. La idea de equipo estaba en su corazón. Pues cuando envió a predicar a los 70 seguidores, los envió de 2 en 2 para que siembren la palabra. Él mismo era un equipo con su Padre y con el Espíritu Santo. Aunque él era Dios y era uno con su Padre, usted sabrá, se sujetó a él y aceptó lo que el Padre determinó. En el equipo debe haber sujeción. Su sujeción la vemos en varias de sus declaraciones, sobre todo cuando estaba en Getsemaní. Se acordará usted por el escrito divino. Ese día en Getsemaní su alma estaba muy triste hasta la muerte. La cruz se cernía, su muerte era una evidencia, de manera que su dolor por lo que iba a acontecer le producía una enorme y profunda tristeza. Entonces fue cuando le dijo a su Padre Celestial:
Padre, pasa de mí esta copa amarga, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. Un líder también debe sujetarse a quien tenga fe, tenga como jefe, aquel que tenga como director. Pero el mismo debe aprender de Jesús en cómo trabajar en equipo. Alguna vez alguien me preguntó cómo yo podía trabajar como pastor titular llevándome bien con 7 u 8 pastores que trabajábamos en el equipo. Mi respuesta fue esta, escúchela bien. Para trabajar en equipo se necesita entender que la obra de Dios no es de uno, no es nuestra. Y para trabajar en equipo se necesita tener la capacidad para reconocer el valor y para reconocer los dones y las virtudes del otro. Jesús reconoció las virtudes, aun cuando conocía el mal que había entre su gente, pero él tuvo la esperanza de cambiarlos. Permítame decir algo más acerca del liderazgo de Jesús. Aunque tuvo que lidiar con diferentes caracteres con su gente, siguió esperando que ellos cambien. Nunca despidió de su lado a quien él escogió para conformar su equipo. Judas se fue por su propia voluntad. Y aunque lo traicionó, Jesús lo siguió amando. Jesús lo siguió amando. Igual sucedió con Pedro. Este le negó 3 veces. Pero en la playa, después de la resurrección, lo persuadió planteándole 3 veces, también con las palabras: Simón, hijo de Jonás, me ama. Simón, hijo de Jonás, me ama. Y tampoco podremos olvidar la paciencia que tuvo Jesús como jefe de un equipo. El Evangelio de Juan nos habla de Tomás el incrédulo. El Evangelio de Juan nos relata el encuentro de Jesús con este Tomás. Cuando este discípulo fue informado de que otros discípulos habían visto a Jesús resucitado, Tomás dijo: mientras no vea yo la marca de los clavos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no voy a creer. Pero Jesús, sabiendo lo que Tomás había dicho, se apareció nuevamente 1 semana después, dice la Escritura, mientras todos estaban reunidos, y allí le quedaron las cosas claras a Tomás. ¿Sabe lo que tuvo que decir este hombre en forma humillada? Dijo: Señor y Dios mío, Señor mío y Dios mío. No le quedó otra cosa que decir. Dios nos ayude a imitar a Jesús. Dios nos ayuda a ser pacientes con los demás. Dios nos ayude y nos cambie. Nos ayude a amar como Jesús amaba y como Jesús ama. Que nos ayude a amar a otros aunque nos traicionen, aunque se equivoquen. Lo último que quiero decirles, mis hermanos, es esto. Si estamos pensando cómo Jesús se plasmaría en nosotros, Jesús debe ser fue un hombre, un líder celoso de lo que creía, de lo que estaba mal. Lo quiso reformar con palabras, y a veces palabras duras para muchos. Usted debe ser un líder celoso por guardar la fe y la doctrina de Cristo.
Repito, si el carácter de Jesús, nuestro Salvador, era amoroso, lleno de bondad y compasión, nunca dejó de decir las verdades para poner en el buen camino a la gente. Los fariseos de su tiempo, porque también los hay hoy, tuvieron que escuchar de los labios de Jesús que él los consideraba hipócritas, pues no eran sinceros, no eran correctos, no eran transparentes en su forma de creer y de actuar. En el capítulo 7 de Mateo se registran algunas frases de Jesús que bien pudieron producir escozor en los oyentes. Por ejemplo, no juzguéis para que no seáis juzgados. O esta otra palabra, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O esta otra que aparece por ahí en el verso 23 de Mateo, capítulo 7. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas. Ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera luces hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. ¡Qué terrible palabra! ¡Qué directas fueron estas palabras! Es que Jesús era directo. Tenía toda la autoridad para ser así. ¿Sabe por qué? Porque él conocía el corazón del hombre. Nosotros no lo conocemos. De ahí que Pablo nos habla que tenemos que tratar a la gente con mansedumbre, con convicción, lo que creemos, y librarnos también de juicios premeditados. Sin embargo, nuestras convicciones deben ser notorias. He pensado ahora ya para terminar, preguntarle a cada uno de ustedes como hermanos en la fe, ¿levantaremos nuestra voz o nos silenciaremos frente a la agenda diabólica que está arrasando las escuelas, colegios y universidades? Tendremos una voz bíblica con celo de Dios, con relación a las propuestas que atentan contra lo que Dios ha revelado. Defenderemos la ley de Dios en estos tiempos cruciales de la historia. ¿Qué decimos sobre el aborto, sobre la identidad de género? ¿Dónde está nuestro celo por lo que Dios ha manifestado? Pido que la gracia de Dios venga sobre nosotros en estos tiempos que son finales, que traiga el celo de Jesús por la verdad, el celo de quienes denunciaron el pecado, la distorsión de la sana doctrina o la negación y rechazo de lo que Dios ha revelado. Usted y yo somos responsables ante Dios. Tenemos que guardar la fe, sí o sí, pero también tenemos que defenderla. Queridos hermanos, Dios anda buscando líderes con el carácter de Jesús, líderes con el carácter del Cristo resucitado. En el servicio debemos ser diferentes. Cuando lo aprendamos verdaderamente en todas sus formas dentro de la comunidad de la iglesia, será fácil hacerlo afuera también. Que Dios les bendiga. Perdonen lo largo. Que Dios les bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes, mis hermanos.
Amén.